Deseamos continuar con la clase que ya habíamos iniciado en cuanto a el tratamiento y la comprensión de las acusaciones de plagio acerca de los escritos de la hermana White. Queremos continuar con ese mismo tema en una forma más amplia y considerar también algunas de las acusaciones que se han hecho en relación a la variación que han sufrido ciertas publicaciones en cuanto a las reediciones. Si recuerdan, un ejemplo típico es Primeros Escritos, donde las distintas secciones que actualmente conforman el libro fueron publicadas separadamente en forma de folletos y correspondieron a diversos periodos de tiempo. Esto ya lo hemos estudiado. Y hay ciertas personas que consideran esto una falsificación de ediciones, es decir, no es simplemente una ampliación de edición, sino que ellos dicen, bueno, la primera edición del Conflicto de los Siglos, después segunda edición y hay cambios, etc. Durante la vida de la hermana White, ella veló sobre esas ampliaciones, revisiones y correcciones y se hicieron siempre bajo su autorización. Posteriormente, después de 1915, la Junta de Fideicomisarios es responsable de ello y hemos dado algunos ejemplos también de lo que se ha hecho al respecto. Así que la acusación relacionada con la variación en las ediciones durante la vida de la profeta, ella misma lo clasificó y lo definió claramente, por ejemplo, en la carta 225 del año 1906. Y se encuentra también en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 56. Dice: los que cuidadosamente leen los testimonios, así como aparecieron desde los primeros días, no necesitan estar perplejos en cuanto a su origen. Los muchos libros escritos con la ayuda del Espíritu de Dios dan un testimonio vivo del carácter de estos. Así que fueron acumulativos y eso facilitó que hubiera una ampliación mayor respecto a los primeros y los posteriores. Pues si recuerdan, ya habíamos mencionado que en 1851 aparece el libro de reseñas de la experiencia cristiana y visiones de Elena G. de White en 1851. En el 1854, aparece suplemento a las experiencias cristianas y visiones de la hermana White. Entonces no significa que es otra cosa y se rechaza la anterior, sino que se reciben nuevas visiones y simplemente se van añadiendo. Por eso nosotros, cuando tenemos un libro en las manos de la hermana White, tenemos que conocer su origen. ¿Es un libro anterior a 1915 o posterior a 1915? Primera reflexión. No se trata de desacreditarlo o de acreditarlo, simplemente de colocarlo en el contexto correcto. ¿Es una compilación hecha por la Junta de Fideicomisarios o es una compilación hecha por la propia profeta? Estas dos preguntas básicas tenemos que tenerlas en mente siempre. Después de que nos hemos hecho estas dos preguntas, y es una compilación, lo cual son casi todos, ¿en qué se basa la compilación? Es decir, ¿cuáles son los textos que se han usado? Cartas, testimonios, manuscritos, sermones transcritos, visiones panorámicas, etcétera, etcétera. Tenemos que ubicar el origen de las fuentes de esos documentos. Y entonces tendremos una percepción mucho más clara del libro que tenemos ante nosotros. Y después sabemos el año 55, 56, 57, ahí encontramos ya los testimonios para la Iglesia desde el volumen 1 al 4, insisto, no es como lo tenemos hoy, eso lo habíamos explicado ya. En el 58, el primer volumen de dones espirituales, en el 59, testimonios para la Iglesia número 5, en 1860, dones espirituales, el volumen 2. Recuerden que todo este material se convirtió después en otros elementos de composición de libros que aparecieron posteriormente. Así que nunca tenemos que olvidar esa dinámica acumulativa y formativa de libros. Ahora, específicamente, en relación a los libros de la serie del Conflicto de los Siglos,
En el colportor evangélico, página 173, se nos dice: la hermana White no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha estado dando. Contienen la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para ser dada al mundo. Entonces, no es fruto de su mente, es la inspiración, la revelación y la referencia histórica y geográfica lo que conforma los libros. Si recuerdan, a este diagrama ya lo habíamos visto anteriormente. La versión del Gran Conflicto, 1888, volumen 5, 1889, y de ahí en adelante, en 1913, Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, fueron resultado de la acumulación, la selección, la compilación, la ordenación y el ajuste y la interconexión de toda la información previa. Ahora, ya habíamos analizado el tema de la regulación legal y habíamos ya constatado que este bufete de abogados, cuyo director, Ray Meek, que se encargó del trabajo específicamente, declaró que la hermana White no es culpable de infringir las leyes de derecho de autor ni de plagio, que eran las vigentes de 1798 hasta 1915. Así que con toda claridad, como creyentes adventistas de la Sociedad Misionera Internacional, podemos afirmar, porque corresponde a la ley de derecho, que la hermana White no es culpable de infringir las leyes de derechos de autor y está declarado legalmente. Así que no deben sentir ningún tipo de complejo, de vergüenza al respecto, sino que lo que estamos haciendo es explicar cómo se llegó a esta situación. Ahora, ¿por qué no es? Lo tenemos a continuación, vamos a verlo más en detalle. Ya habíamos explicado quién era Vincent L. Remix. Él fue el abogado que la Junta de Fideicomisarios contrató para aclarar los aspectos legales de las publicaciones de la hermana White. Ahora, él era miembro de la firma de la oficina de abogados que se llamaba Ramick & White. Entonces, él era un abogado que se especializaba en las leyes que tienen que ver con patentes, marcas y derechos de autor en Washington, la capital de Estados Unidos. Entonces, este abogado, el doctor Ramick, comenzó a investigar los escritos de Elena G. de White, después que Jones, jefe del Departamento Legal de la Asociación General, solicitó los servicios a este bufete de abogados, como consecuencia de las acusaciones realizadas por Walter Rea. Recuerdan, ya habíamos considerado que había dos acusadores básicos, Cartwright y Rea. Este en el siglo XIX y este en el siglo XX. El tema de Cartwright había sido confrontado, incluso en un debate público, donde Loughborough actuó como asistente y quedó aclarada la situación. Considerando las nuevas acusaciones, no eran tan nuevas, eran muy semejantes a la de Cartwright, pero con mayor extensión, entonces este señor, también protestante, Walter Rea, él era un pastor protestante en California, presentó estas acusaciones y entonces Ramick, que era un católico romano, dedicó más de 300 horas a la investigación de 1000 casos relevantes en la historia legal americana. O sea, primero quiso investigar todos los precedentes que podía haber de denuncias por violación de derechos de autor y de plagio. Y concluyó, porque realizó una redacción escrita,
Su opinión legal fue escrita en 27 páginas y ya hemos leído parte de esta. Dice, basándose en el estudio de los hechos y los precedentes legales, Elena G. de White no cometió plagio y sus obras no constituyen una violación de las leyes de derechos de autor ni piratería. Bien, ahora, ¿cómo llegó él a esta conclusión? ¿Cuáles fueron los estudios que realizó? El informe legal completo fue entregado en la oficina de los fideicomisarios y la Junta de Fideicomisarios y el secretario legal de la Asociación General de la Iglesia Adventista en ese entonces presentó 6 preguntas a este bufete de abogados y esperaban respuesta de ellos con el fin de aclarar todas las acusaciones que Walter Rea, como pastor protestante, estaba presentando en contra de la profeta. Entonces, la primera pregunta que le hicieron la Junta Legal y de Fideicomisarios de la Asociación General de la Iglesia Adventista fue: primera, ¿existía una ley federal de derechos de autor entre los años 1850 y 1915? ¿Por qué se dan estas fechas? En 1850 es cuando la hermana White comenzó a publicar y en 1915 es el año de su muerte. Entonces la pregunta es, ¿existía una ley federal de derechos de autor entre los años 1850 y 1915 que otorgara a los autores derechos sobre su producción literaria? Esa era la pregunta, ahora una subpregunta. Si la hubo, si existía esta ley, ¿cuál es la esencia de esa ley? ¿Y difería sustancialmente de las leyes vigentes en 1981? Esa era la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿el pago de regalías por parte de los editores era una práctica comercial y legal de aquella época? Es decir, ¿se pagaban derechos de autor? Tercera pregunta, ¿los acuerdos de permisión para el uso de la propiedad literaria era una práctica comercial corriente en aquella época? Es decir, ¿se hacían acuerdos para poder ceder parte de la producción literaria de un autor original a otro? Cuarta pregunta, ¿había una norma literaria que establecía el uso de comillas, notas de pie de página y citas bibliográficas en las obras literarias que utilizaran material literario de otros autores? Es decir, ¿era una ley establecer las comillas, los pies de página o hacer la lista de citas bibliográficas de donde se había consultado, usado, mencionado, transcrito o parafraseado material literario de otros autores? Quinta pregunta, ¿qué ley existía entre 1850 y 1915 que pudiera sugerir las características de la protección de un autor contra la piratería? Es decir, ¿había una ley que protegía al autor de manera que no fuera copiado, plagiado o pirateado? Y ahora la sexta pregunta era, ¿hay algo entre las obras publicadas por Elena G. de White que pudiera sugerir la existencia de piratería literaria, una infracción de la Ley Federal de Derechos de Autor, de acuerdo con las normas existentes entre 1850 y 1915? Es decir, no las leyes actuales, no las leyes de 1980, que es cuando se planteó esta investigación, sino respecto al año 1850 hasta 1915. Bien, hay que considerar, después de estas 6 preguntas, de acuerdo a estas 6 preguntas, este bufete de abogados procedió a empezar su investigación y su estudio. Ahora, ¿cuál era la situación de las publicaciones de la hermana White en los años de 1980? La producción literaria de la hermana White tenía aproximadamente una extensión de 25 millones de palabras que habían sido escritas en un periodo de 70 años y algo más de 90 libros, incluyendo las compilaciones que resultaron de su pluma, juntamente con las más de 100 idiomas a los cuales se habían traducido. Así que el hecho de que la hermana White
incorporara citas y material parafraseado de otros autores, principalmente historiadores de la Reforma y escritores devocionales del siglo XIX en sus libros y artículos, no es lo que se estaba cuestionando, porque ya durante su vida ella misma y los dirigentes de la Iglesia habían reconocido repetidamente este uso. Sin embargo, para Walter Rea se tomó el trabajo de identificar las diferentes fuentes de las que se sirvió. Así que en ese sentido era diferente de lo que había hecho Cartwright. Cartwright había dicho deliberadamente que ella había ocultado el origen de sus fuentes y que la mayoría de la información no procedía de ella, sino que era tanto de autores de la propia Iglesia Adventista como fuera de ella. Ese punto ya había quedado aclarado y no era el tema de Cartwright el que se estaba discutiendo, sino que Rea presentó otra perspectiva de esa situación. Él se tomó el tiempo de hacer una lista de todas las fuentes que se habían usado y entonces probar que ella se había servido de esas fuentes en una extensión mucho mayor de la que Cartwright había afirmado y que realmente era la hermana White una copiadora, una robadora de información tremenda. Esa era la acusación básica de Walter Rea. Bien, entonces, como ese era el contexto, el secretario legal de la Asociación General toma la iniciativa, junto con la Junta de Fideicomisarios, como ya hemos dicho, de contratar a este bufete de abogados. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos? La primera conclusión a la que el doctor Ramick llegó fue que la mayoría de los libros que la hermana White había usado no tenían derechos de autor. Esa fue la primera conclusión. Ahora, pero continuó diciendo que aunque hubiera estado protegido por la ley, esos libros que ella tomó referencias, que no tenían derechos de autor, suponiendo que sí hubieran estado protegidos por la ley, el uso de la fraseología y del vocabulario que ella hace no constituía de 1798 a 1915 ninguna infracción de la ley de los derechos de autor ni de plagio. Y la prueba es que cuando se publicaron no hubo ninguna denuncia. Y hay una declaración específica de Ramick que dice, si el problema se hubiera llevado a las cortes, se hubiera llevado a juicio entre los años 1850 y 1915, que es cuando se encuentra el periodo de publicación, Elena G. de White no hubiera sido declarada culpable de infracción a la ley de derechos de autor. Así que, suponiendo que en el tiempo de la hermana White alguien la hubiera llevado a juicio y le hubiera hecho la denuncia de que ella era una plagiaria, de que ella copiaba, de que ella violentaba los derechos de autor, de acuerdo a la ley de ese país, si se hubiera hecho este juicio entre los periodos de 1850 y 1915, no hubiera sido declarada culpable de la infracción de la ley de derechos de autor. Continuando con la siguiente declaración, es muy interesante otra declaración donde dice, en ningún momento pudimos encontrar que los libros de Elena G. de White siguieran virtualmente el mismo plan y carácter que el de los predecesores. Y esto es muy importante porque un plagio significa que tú coges el libro y tú lo copias. Capítulo 1, lo mismo. Capítulo 2, lo mismo. Entonces, aquí dice, en ningún momento, es decir, ni un solo caso hay de excepción, pudimos encontrar que en los libros de la hermana White se produjera una reproducción del plan y del carácter que tenía el libro. Tampoco encontramos, ni han hecho referencia a ellos sus escritos, una intención en Elena de White de superponer sus obras en el mercado con la misma clase de lectores y compradores. Y esto es muy importante, porque cuando ella publicó los libros que ella usó como fuentes estaban en circulación. No eran libros ocultos que nadie conocía, de yo qué sé dónde. Eran libros
que estaban en circulación, que eran conocidos, que ella había recomendado que se leyeran. Así que aquí el doctor Ramick enfatiza dos elementos. Uno, no hay ningún plagio y no hay ningún intento siquiera de ocultar o cubrir en alguna medida el hecho de que esos libros se consultaran, por el hecho de que eran libros contemporáneos, estaban publicados cuando también la hermana White publicó y fueron recomendados por ella misma. Así que en ningún momento no había ni plagio ni intencionalidad de plagio. Bien, vamos con otras declaraciones al respecto. Dice la declaración del abogado: la cabal compilación de las obras de Elena G. de White necesariamente refleja su trabajo y habilidad, siendo que no copió, y la evidencia lo establece claramente, de ninguna de las obras anteriores en un grado sustancial. Se mantiene perfectamente dentro de los márgenes legales del uso honesto. Además, siendo que los materiales fueron seleccionados de una variedad de fuentes y fueron dispuestos y combinados con ciertos pasajes del texto de la obra original, demostrando de alguna manera el ejercicio de la discreción, la habilidad, la experiencia y el juicio, el uso fue honesto. Porque se constata claramente que el propósito fue referencial y con el objetivo de complementar aquellas secciones intermedias que habían quedado en un vacío después de la selección, compilación, clasificación de los manuscritos que iban a conformar el libro. Y esto ya lo hemos explicado ampliamente. La intención es un elemento básico en la acusación de plagio. Y el plagio tiene precisamente el propósito de ocultar, destruir cualquier tipo de evidencia de que ese libro realmente es un plagio. Y este doctor en leyes, el doctor Ramick, afirmó que el hecho de que la hermana White misma declarara, el hecho de que las fuentes de publicaciones de la Iglesia Adventista declararan el uso referencial de estas publicaciones descalifica cualquier cargo de intento de plagio en las producciones literarias de la hermana White bajo la responsabilidad y el cargo de la propia Iglesia Adventista. Así pues, dice, esta declaración es literal, dice: procediendo únicamente con las más elevadas intenciones y motivos, dijo Ramick, la señora White modificó, exaltó y mejoró mucho de lo que otros habían escrito de una manera completamente ética y legal. Y esta declaración es sumamente importante dentro del contexto de la acusación de plagio por parte de los escritos de la profeta. Dice así, otra declaración del propio abogado: es imposible imaginarse que la intención de Elena G. de White, tal como la reflejan sus escritos, y el esfuerzo prodigioso realizado por ella, no fue otra cosa que un esfuerzo motivado por la sinceridad y la falta de egoísmo para decir las verdades bíblicas de una manera coherente para que todos los vieran y las comprendieran. Más aún, la naturaleza y el contenido de sus escritos tenían una esperanza e intención que la humanidad pudiera comprender la palabra de Dios. Así pues, en su documento, el doctor Ramick concluyó: considerando todos los factores necesarios para llegar a una conclusión justa sobre este asunto, declaramos que los escritos de Elena de White definitivamente no constituyeron un plagio. Esta declaración es significativa, hermanos, y es un bufete de abogados neutral, inclusive es católico. Si leemos después las reflexiones que Ramick escribe,
Él no leyó todos los libros de la hermana White. El que leyó casi completo fue El conflicto de los siglos y partes importantes del deseo de todas las gentes. Y él dice, yo me considero cristiano, pero después de leer estos libros, creo que conozco más a Dios. Él siguió siendo católico, él no se convirtió al adventismo, pero él dijo, realmente estos libros tienen un origen divino. ¿Ya? Eso es algo subjetivo. Ahora, si estamos hablando de la clasificación de documentos en esta lección, recuerden ahora en forma sistemática todo el proceso. Lamentablemente estas personas, Cartwright y Rea, son los dos personajes más significativos en cuanto a las acusaciones de plagio, de copia, de malversación, de falsificación de los escritos de la profeta. Y es muy triste que ellos hayan pasado por alto completamente el modo en el cual los libros fueron compuestos. Y por eso hemos insistido a lo largo de todas estas lecciones lo importante que es comprenderlo, porque al comprender esto comprendemos todo el conjunto. Así que habíamos hablado de los artículos, si lo recuerdan, y ella dice, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 26, no escribo un solo artículo en los periódicos, un solo artículo que exprese simplemente mis propias ideas. Son los que Dios me ha revelado en visión, los rayos preciosos de la luz que resplandecen del trono. Las cartas, que fueron llamadas originalmente testimonios, ella escribe en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 67 en inglés, y en español, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 26. Débil y temblorosa me levantaba a las 3 de la mañana para escribiros. Dios os hablaba por medio de la arcilla. Diréis tal vez que esta comunicación era solamente una carta. Sí, era una carta, pero motivada por el Espíritu de Dios, para presentar a vuestras mentes lo que se me había mostrado. Y recuerden que hemos estudiado el tema de las cartas y las hemos clasificado. Las fuentes también relacionadas con las entrevistas. Esto es un tema interesante. En la carta 96 del año 1899 ella escribe, él, el pastor Erwin, tiene consigo un pequeño anotador en el cual ha escrito preguntas angustiosas que él traía y me preguntaba si tenía alguna luz sobre ellas. Lo escribo para beneficio de nuestro pueblo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en este país, Australia. Así que parte de las fuentes también corresponden a conversaciones o entrevistas personales que se usaron para recibir respuesta a distintas preguntas y que posteriormente fueron transcritas y se convirtieron entonces en manuscritos también. Ahora, haciendo una síntesis, ¿de qué nos damos cuenta en relación a estos dos autores que han acusado de plagio con el fin de desvirtuar completamente a la hermana White de su atributo como profeta y así eliminar la idea de que los libros son inspirados por Dios? Ese es el propósito. Ahora, ¿a qué conclusión hemos llegado nosotros, considerando todo lo que hemos estudiado hasta ahora? Y lo vamos a presentar en una forma muy simple. Recuerden que tenemos primero las visiones, tenemos las cartas, tenemos los manuscritos, tenemos los artículos y tenemos los folletos. La hermana White recibió visiones. No vamos a hablar de distinto tipo de visiones porque ya habíamos hablado acerca de esto. Ella escribió cartas, hemos hablado de los tipos de cartas. Estas podían ser personales, podían ser confidenciales, podían ser a grupos de dirigentes, podían ser generales. Tenemos en manuscritos, y hablamos también de los distintos tipos de manuscritos, que podían ser, por ejemplo, sermones que originalmente se presentaron en forma
oral y que fueron transcritos. Eso forma parte de los manuscritos, o simplemente visiones que fueron transcritas. Gran parte de esta información fue compilada, y esa es la primera fase de esa compilación, en artículos que aparecieron en revistas. Secciones o partes de esos artículos fueron a su vez compilados en formas de folletos o pequeños libritos de 50, 70 páginas. Y el resultado de todo esto fueron libros. Ahora, el proceso de la acumulación de toda esta información hasta que se convierten en libros, considerando, estamos hablando específicamente de la serie del Gran Conflicto, ¿ya? De Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de todas las gentes, Los Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos. Entonces, la reunión de toda esta información, que podía ser repetitiva, era necesario reunirla toda completa. Y eso es en un periodo de muchos años. Esto no lo tenemos. Las visiones para Patriarcas y Profetas fueron dadas este día, las juntamos aquí y ya estamos. No, hermanos. Recuerden que eso llevó un periodo extenso de tiempo y podía haber visiones relacionadas con lo que se incluía en el Patriarcas y Profetas, visiones relacionadas con el conflicto de los siglos, visiones con la vida de Cristo, que después estarían en el deseo de todas las gentes. Todo eso mezclado, junto, sin conexión entre una cosa y otra. Entonces, primero era necesario reunir toda esa información. Después de que se tenía todo sobre un tema, ¿qué es lo que hacían? Y yo lo hemos estudiado también. Se seleccionaban acerca de los pequeños grupos de temas de un tema genérico. Y después se clasificaban y se eliminaban las omisiones, o sea, se eliminaba todas las que fueran repeticiones, o se complementaban con visiones más extensas y más clarificativas que se habían dado acerca del mismo tema, así que había que seleccionar. Y después había que reunir todo lo que se tenía. Pero ¿qué es lo que ocurría? Había espacios, había vacíos, había elementos discontinuos que era necesario conectar entre sí, relacionarlos para que el libro tuviera un desarrollo desde el principio hasta el final en forma ordenada, de acuerdo a los eventos históricos, dentro del contexto geográfico donde se dieron y de acuerdo a las fechas históricas donde correspondió. Y justo en ese proceso es cuando se introducen las fuentes. Justamente en ese momento es cuando se introducen las fuentes. Y ya hemos analizado el tipo de fuentes y el objetivo de las fuentes. Así que es muy importante que ustedes den lectura a Mensajes Selectos tomo 3, la sección titulada La presentación de un mensaje divinamente revelado. Les va a ayudar mucho dentro del contexto de lo que hemos estudiado. Y el trabajo escrito que deberían hacer de esta lección es que realicen una lista en orden de aparición de la serie de los libros que conforman el Gran Conflicto y coloquen el contenido de cada uno de ellos, porque básicamente, recuerden, estas acusaciones que hemos considerado están dirigidas especialmente al libro, o a la serie, perdón, de El Gran Conflicto. El Señor les bendiga en esta labor y regresamos en 15 minutos con la próxima lección. Hasta luego.